Hoy tras la huella del horror vamos a hablar del caso del asesino de mendigos. El cementerio de la Almudena destaca como la principal necrópolis de la ciudad de Madrid, ya que abarca una extensión de 120 hectáreas, convirtiéndose así en uno de los mayores de Europa. A tan solo 200 metros de allí, en el número 26 de la calle Marcelino Roa Vázquez, un matrimonio de agricultores abandonó los campos de Zamora en 1952 para establecerse en ese sitio y fundar una familia. En dicho hogar, nació el primogénito en 1952 y 2 años más tarde, el 24 de mayo de 1954, llegó al mundo el segundo hijo, Francisco García Escalero. Este individuo, objeto de nuestro relato, desarrolló una inclinación por lugares como el cementerio desde su infancia. Visitaba el camposanto desde pequeño, buscando en él una sensación de paz y tranquilidad. Sus padres, trabajadores dedicados, luchaban día a día para brindarles una mejor vida. A pesar de su dedicación, los niños acudían solos al colegio debido a la imposibilidad de sus progenitores de llevarlos. No obstante, Francisco prefería vagar solo por las calles, jugando con un antiguo patinete. Desde temprana edad, Francisco se dio cuenta de que no era como los demás. Con el tiempo, su personalidad se volvió reservada y algo peculiar. Cuando sus padres descubrieron que no asistía a la escuela, le impusieron un severo castigo. Sin embargo, su aversión por el estudio persistió y en lugar de acudir al colegio, optó por deambular a su libre albedrío. El cementerio de la Almudena se convirtió en su refugio después de las palizas recibidas por su falta de asistencia a la escuela. Tras los castigos, Francisco estallaba en ira, llegando incluso a agredir e insultar a su padre. En varias ocasiones, salió de casa por la noche y no regresó. A los 14 años, harto de las represalias de su padre, abandonó el hogar y se sumió en el alcoholismo. Para subsistir, cometía pequeños robos y encontraba refugio en el cementerio de la Almudena, donde dormía. Bajo la influencia del alcohol y las drogas, llegó al extremo de desenterrar 3 cuerpos y colocarlos de pie para que le hicieran compañía, utilizando los ataúdes para dormir. Durante sus andanzas por las calles, Francisco se relacionó con personas sin hogar y adictos, con quienes cometía delitos. En una tarde, decidió apoderarse de una motocicleta. Sin embargo, las cosas no transcurrieron como esperaba, ya que fue arrestado apenas unas horas después. Posteriormente, lo recluyeron en un reformatorio, donde permaneció hasta 1973. Poco tiempo después de su liberación, reincidió en sus acciones delictivas. En compañía de otros 3 individuos, perpetró un ataque contra una joven que se encontraba con su pareja en las afueras de Almudena. Despojaron a la chica de sus pertenencias, mientras el novio, atado, era obligado a presenciar la agresión sexual. La pareja denunció el incidente a las autoridades, quienes implementaron un operativo para capturar a los delincuentes. Una vez aprehendidos, recibieron una condena de 11 años de prisión. De manera súbita, comenzó a escuchar voces y a experimentar delirios constantes, lo que lo alejó aún más de los demás reclusos, quienes notaban su extrema rareza. Aunque a los presos se les permitía tener pájaros en jaulas como una distracción, Escalero tenía una inclinación peculiar por aves muertas. Durante su reclusión, optó por tatuarse, destacando entre ellos un sepulcro azul con la inscripción interna «Naciste para sufrir». El 1 de julio de 1984, a sus 30 años, recuperó la libertad. En el agosto de 1987, se hallaba en compañía de su amigo, también vagabundo, llamado Mario Román. Juntos decidieron solicitar limosna para adquirir alcohol. Después de algunas horas, reunieron lo necesario para la bebida y para unas pastillas ilegales llamadas Roino. Se dirigieron a Almudena y, tras consumir sus adquisiciones, se quedaron dormidos. De repente, Francisco despertó sintiendo un impulso interno que lo obligó a levantarse. Voces en su cabeza le ordenaban de manera incesante que acabara con Mario. Tomó una gran piedra y la arrojó contra su cabeza. Luego, extrajo una navaja de bolsillo y lo apuñaló varias veces. Colocó el cuerpo cerca de la hoguera que habían encendido y se alejó.
Esa noche, durmió como cualquier otra. Al día siguiente, abandonó el lugar, apenas recordando lo que había hecho. En ese momento, Francisco consumía alrededor de 4 litros de alcohol al día y deambulaba por las calles como si no existiera, completamente perdido. El 11 de noviembre de 1987, encontró a una mujer llamada María, dedicada a ofrecer servicios íntimos. La persuadió de ir con él a una furgoneta abandonada en la calle Alcalá con García Noblejas. Una vez dentro, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. Luego, cortó su cabeza, la puso en una bolsa, prendió fuego a la furgoneta y paseó un día entero por las calles de Madrid con la macabra carga hasta arrojarla en un pozo cercano a una cuesta en la avenida Arturo Soria. El 5 de marzo de 1988, descubrieron un cuerpo en un páramo cercano a la avenida A los Poblados en el barrio de Aluche. El sujeto, Juan Cámara Baeza, presentaba 54 cuchilladas y una piedra de 30 kilogramos en la cabeza. Exactamente un año después, el 19 de marzo de 1989, García Escalero pedía limosna en la puerta de la iglesia a Covadonga junto a Ángel Heredero Vallejo. Después, se dirigieron a una zona cercana donde consumieron alrededor de 2 litros de vino. Francesco, consumiendo sus famosas pastillas, fue repentinamente asaltado por voces en su cabeza y un impulso cegador. Tomó una piedra del suelo y golpeó a su compañero por detrás de la cabeza en 3 ocasiones hasta fracturar el cráneo. Luego, lo apuñaló 14 veces. Tan solo 3 meses después, en la zona de Hortaleza, Francisco estaba bebiendo con otro vagabundo llamado Julio Santián Rosales. De repente, las voces en su cabeza le ordenaron actuar, y con una navaja, le cortó la carótida. A continuación, mutiló su parte íntima y finalmente prendió fuego a todo el cuerpo. Después de estos sucesos, Francisco se dirige por iniciativa propia a un hospital psiquiátrico, donde permanece durante varios meses. En sus ingresos al psiquiátrico, Escalero confiesa a los médicos que siente la necesidad de cometer asesinatos y que no puede detenerse. Sin embargo, nadie le cree y lo dejan sin recibir tratamiento. En varias ocasiones, les revela a los médicos que ha asesinado a alguien, pero sus afirmaciones caen en oídos sordos. No todos los ataques de Francisco resultaron exitosos, ya que hubo una mujer, Ernestina de la Oca, una vagabunda con esquizofrenia, que logró sobrevivir a su ataque. Mientras se encontraba en las afueras de una tienda, Francisco y otro individuo llamado Ángel Serrano, alias El Rubio, la llevaron por la fuerza a un lugar apartado cerca de la calle Corazón de María en el barrio La Prosperidad. Allí, abusaron de ella, la golpearon con una roca y Escalero le cortó la cara. Pensando que la había eliminado, se fueron, pero sorprendentemente, Ernestina logró sobrevivir y denunció el incidente a la policía. Pues de momento 6 centímetros del cráneo roto, tiene toda la cabeza cosida, más el ojo, la cara, más los brazos, las costillas, o sea, todo hecho polvo. Si los mismos doctores decían que no se creían que podía vivir, que se les quedaba en la mesa. A partir de este evento, las autoridades notaron que muchas de las personas asesinadas eran sin hogar, es decir, vagabundos, que desaparecían constantemente sin que nadie preguntara por ellos. Fue entonces cuando la policía identificó a Escalero como el responsable de estos crímenes, denominándolo el mata-mendigos. Escalero intentó quitarse la vida al lanzarse contra un automóvil en movimiento en la carretera de Colmenar Viejo. Como resultado, fue llevado de urgencia al Hospital Ramón y Cajal. Mientras los médicos lo atendían, expresó su deseo de no querer cometer más asesinatos. Ante esta declaración, solicitaron la intervención de la policía para investigar lo afirmado por el vagabundo. Francisco se mostraba imperturbable y desinteresado, como si estuviera narrando algo trivial, incluso cuando el crimen resultaba atroz. En respuesta a la insinuación de que sí había asesinado previamente, relató una historia escalofriante y aterradora durante las siguientes 4 horas. En días subsiguientes, admitió 4 crímenes más, aunque, debido al tiempo transcurrido, no se podían probar. No cabe ninguna duda de que es un trastorno esquizofrénico, que tiene una disociación de la personalidad, que se llama una personalidad disociada,
que tiene aspectos paranoides, es decir, que eran paranoicos dentro de la propia enfermedad, y que además tiene en lo más visible, en lo más formal, un trastorno de la conducta. Sin embargo, tras varios meses, descubrieron más víctimas, muchas de ellas en un pozo, algunas calcinadas y otras acribilladas. Cuando le preguntaron por qué cometía estos asesinatos, él mencionó que a menudo las voces en su cabeza se burlaban de él y le pedían sangre. A lo largo de 6 años, perpetró actos horribles, dejando tras de sí cuerpos sin cabeza, sin extremidades e incluso con cajas torácicas huecas. En total, Francisco confesó 14 asesinatos, pero solo pudieron corroborarse 11. A todas sus víctimas las mataba bien con piedras, a golpes o a puñaladas. La mayor parte de las víctimas tenían varias heridas de arma blanca por diversas partes del cuerpo, muchas de ellas producidas al parecer con ensañamiento, y prueba de ello es que una de las mujeres me parece que tenía la cabeza cortada, otra persona le cortó el pene y se lo puso en el cuello, o sea que se veía claramente que era una persona sádica. En febrero de 1996 se llevó a cabo su juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, donde fue declarado culpable de los 11 asesinatos. Sin embargo, fue considerado enajenado mental después de exámenes que indicaban que Escalero se relacionaba mejor con objetos que con personas, careciendo así de empatía, piedad o arrepentimiento. Los psiquiatras lo diagnosticaron con manía depresiva, alcoholismo crónico, esquizofrenia paranoide y necrofilia. Todos estos elementos, combinados con el consumo de alcohol y drogas, despertaban en él un fuerte instinto asesino. Lo lamentable fue que, durante sus periodos en instituciones mentales, no pudieron detectar ni prevenir sus patologías para evitar así este tipo de atrocidades. A lo largo del juicio, los espectadores fueron testigos de una historia sin igual que pintaba un cuadro clínico aterrador, llegando a cortar la respiración de los presentes en algunos momentos. En cualquier caso, lo que nunca puede estar sometido un individuo de estas características es a tratamiento ambulatorio. Y digo esto porque a tratamiento ambulatorio ya se encontraba sometido, y entre que acudía a la consulta médica, iba asesinando a 2 o 3 personas. Es decir, ese era el tema con el que estaba anteriormente. Si ahora lo que se pretende es que le condenen a tratamiento médico, pues la historia, indudablemente, de un individuo de estas características se va a repetir. Al final se concluyó que Francisco Escalera no era responsable de sus actos y fue declarado inimputable por enfermedad mental, por lo cual el juez ordenó su reclusión, bajo tratamiento sanitario, en el psiquiátrico penitenciario de Foncalente en Alicante, donde cada 6 meses se tenía que informar de su avance. Francisco García Escalero falleció la noche del 19 de agosto de 2014, según la autopsia se atragantó con un hueso de ciruela en su celda.